Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras? Habla Diego, el ayudante del paralelo 2. Y bueno, hoy día la ayudantía número 5 voy a partir con la unidad de inductancia mutua y autotransformadores. Y bueno, como método de introducción, básicamente en esta unidad lo que se va a estudiar es el comportamiento de carga y descarga de dos bobinados interactuando mediante flujos magnéticos. Recordar que en teoría de circuito 1 igual estudiaba la carga y descarga de un bobinado, pero estudiaba de uno solo. Ahora vamos a estudiar dos, y aparte que estos comparten flujo magnético, existe un flujo magnético mutuo. Por tanto, igual empiezan a aparecer nuevos conceptos. Por ejemplo, en teoría de circuito 1 uno estudiaba la inductancia. En este caso, a ese concepto lo vamos a llamar como autoinductancia, ya que aparece otro que es la inductancia mutua. Y básicamente lo que hace referencia a la inductancia mutua es que habla de que se pueden producir tensiones en el bobinado 2 debido a flujos magnéticos generados por la corriente circulando en el bobinado 1, ya que por ley de Ampere sabemos que una corriente circulando en un bobinado genera un flujo magnético, y a su vez si este flujo magnético es variable, por ley de Faraday induce una tensión en el bobinado número 2. Ahora, como tenemos diferentes tipos de flujos, tendríamos también los conceptos para esto. Los phi sub 11 y phi sub 22 se llaman flujos de dispersión, que básicamente van a una sola bobina. Y también tendríamos el phi sub 12, que se refiere a un flujo mutuo, flujo magnético, que comparten ambas bobinas. Bueno, también ahora estos flujos dependen cómo se van a repartir, dependen de las propiedades de los espacios donde estén conectados. Para eso voy a hacer usar esta foto. Y bueno, una forma de conectar los dos bobinados es mediante materiales ferromagnéticos, ya que estos presentan una alta permeabilidad y por tanto hacen que la mayor cantidad de flujo circule por aquí. El flujo se comporta igual que la corriente dentro de un sistema eléctrico, ya que igual sigue el camino más fácil, donde hay una mayor permeabilidad. Aunque igual aún así existen dispersiones de flujo, no todo el flujo se alcanza a compartir, como se ve acá en la figura. Estos serían los que se dispersan, y está el flujo magnético mutuo, que es el que circula por acá. Y bueno, igual si uno deja las bobinas al aire, evidentemente existiría menos flujo mutuo y más dispersión, ya que la permeabilidad del aire no es tan elevada como la de un como de los materiales ferromagnéticos. Y bueno, eso a grosso modo de lo que trata esta unidad. Bien, una vez dicho esto, voy a proceder a explicar los ejercicios dentro de la ayudantía. Empezando con el primero, este es un ejercicio bien teórico que básicamente va a servir para entender los conceptos de inductancia propia y la inductancia mutua y el factor K. Bueno, este ejercicio básicamente lo que hace es dar los datos de la corriente del bobinado de primario. Voy a llamar a este bobinado de primario y a este bobinado de secundario. Entonces nos da la corriente de bobinado de primario. Tenemos el flujo de dispersión en la bobina primario, que sería el phi sub 11, y también tenemos el flujo mutuo, que sería el phi sub 12. También nos entrega el número de espiras de primario y de secundario, y por tanto nos pide ahí la inductancia de primario y la inductancia de secundario, la inductancia mutua y el factor K. Bueno, ahora con este ejercicio voy a explicar los conceptos, a qué se refieren estos datos de inductancia, en realidad que se habla con inductancia. Bueno, entonces para resolver el ejercicio lo primero que vamos a hacer es definir phi sub 1, el cual phi sub 1 se define como el flujo total que circula por la bobina 1. Esto se quiere decir que sería el phi sub 11, que sería el flujo de dispersión, más el flujo mutuo que se comparte entre ambas bobinas. Estos datos lo entregan, así que reemplazamos la ecuación y obtenemos el phi sub 1, que es igual a 60.000 Maxwell. Ahora voy a proceder a definir lo que es la inductancia propia. En este caso voy a partir con la inductancia del primario. Y básicamente, como vemos acá en la ecuación, lo que está diciendo esta ecuación es básicamente que la inductancia es la capacidad de generar flujo a una bobina mediante la corriente que circula por esta misma. O sea, de autoinducirse una tensión. Y por tanto, es decir, imaginemos que la inductancia del L1 es alto. Entonces, como L1 es alto, si la corriente I1, por muy baja que sea, el flujo
que se estaría generando en la bobina de primaria igual sería mucho, ya que sabemos que phi sub 1 es el flujo que circula por acá y lo estaríamos multiplicando por el número de vueltas, ese sería como el flujo total que circula por acá. Entonces, a alta inductancia tendríamos un alto flujo, independiente si la corriente fuera pequeña. Caso contrario así, si la inductancia fuera a poca inductancia, entonces por mucha corriente que tengamos, la inductancia va a ser tan pequeña que el flujo se hace que el flujo que circula al final al cabo va a ser poco. Y por tanto, en consecuencia, las tensiones que se inducen también son pocas. Así que en sí, la tensión depende mucho de la inductancia que sirve para inducir esas tensiones. Bueno, acá entonces en la ecuación vamos a reemplazar los valores ya que tenemos el valor de phi sub 1, también tenemos el número de espiral en el primario y la corriente que nos lo entrega. Así se obtiene el valor de la inductancia de la bobina de primario. Ahora, el otro concepto que se define es la inductancia mutua. Esta se entiende como la capacidad de generar tensión en el bobinado de secundario debido a la corriente del primario. Por tanto, en esta parte de nosotros, acá tenemos, por ejemplo, el flujo generado en la bobina de secundario. Notar que acá tenemos solamente phi sub 1, 2. Contrario acá que teníamos phi sub 1 que consideraba tanto la dispersión como la mutua. Acá solamente debemos generar la mutua. ¿Y por qué la mutua? Porque como lo dije anteriormente, es la capacidad de generar tensión en la bobina 2 debido a la corriente de primario. Y la bobina de primario solamente genera phi sub 1, 2, que es la que le llega acá. En este caso, la corriente primaria generaba la inductancia de dispersión propia y la inductancia mutua. Así que por eso solamente se utiliza phi sub 1, 2 y por el número de espiral secundario, ya que es donde estamos induciendo la tensión. Entonces, si la inductancia mutua fuera mucha, por muy poca corriente que circularía en el primario, igual se generaría un harto flujo en el secundario. O sea, le llegaría harto flujo al secundario. Y de lo contrario, si la inductancia mutua fuera poquísima, aunque tengamos mucha corriente, el flujo que se generaría, que le llegaría a la bobina 2 sería muy poco. Bueno, y acá dentro del ejercicio solamente habría que reemplazar los valores, ya que el phi sub 1, 2, el flujo mutuo lo entrega al ejercicio, también entrega el número de espiras de la bobina secundaria, y aparte también entrega la corriente de primaria. De esa forma se obtiene lo que es la inductancia mutua. Ahora siguiendo, lo que se sigue, lo que se procede a calcular es el factor K. El factor K se define como la relación entre la inductancia mutua, o sea, no la inductancia, el flujo mutuo con el flujo total que circula por una bobina. En este caso el flujo total sería el flujo de dispersión más el flujo 1,2, que es el que se calculó acá, y el flujo mutuo, bueno, el que circula entre ambas bobinas, que entrega el ejercicio, así que de esa manera se puede obtener el factor K. El factor K es el mismo tanto para la bobina de primario y para secundario. La de secundario debería haber dado exactamente el mismo valor. Bueno, en este caso no entrega el pi sub 2 total de dispersión, pero sabemos que por ley tiene que dar el mismo valor de K. Bueno, y ahora la siguiente ecuación, esta básicamente viene de un análisis de energía dentro del sistema, así que igual ahí un poco complicado explicar esta, pero básicamente relaciona la inductancia mutua con las inductancias propias de cada bobina mediante este factor K. Así que con esta ecuación se puede despejar la inductancia del secundario, la cual da este valor. Bueno, ese sería el primer ejercicio. Bueno, ahora avanzando con el ejercicio número 2, este es muy similar al primero, ya que entregan la inductancia, bueno, acá entregan al tiro la inductancia de primaria y secundario y el factor K, y pide calcular la mutua. Entonces, acá yo ya tenía una ecuación que te permitía relacionar estos parámetros, así que se reemplaza dentro de esta ecuación y ya se obtiene la inductancia mutua. Y bueno, acá también pide la relación de espira al ejercicio. Si ustedes utilizan todas las ecuaciones que yo les mencioné anteriormente, se puede llegar efectivamente a esta ecuación, pero yo se las recomiendo que se las sepan al tiro, que la relación de espira de primario y secundario es igual a la raíz de la relación entre la inductancia de primario y la inductancia de secundario. Entonces, acá solamente había que reemplazar y se obtiene la relación de espira. ¿Sí? Pero básicamente acá igual tienen que jugar con las ecuaciones para llegar a esta relación. Ahora avanzando con el ejercicio. En este ejercicio se pide obtener el circuito equivalente con los puntos. Entonces acá se presenta el dibujo y uno tiene que llegar a esto que sería el circuito equivalente con estos puntos. Yo ahora voy a enseñarles cómo se hace para poner estos puntos.
Básicamente lo que hay que hacer, hay que definirse un flujo positivo, el lado que ustedes quieran. Entonces empezamos a analizar la corriente circulando por estos bobinados. Imaginemos la corriente entra por este lado. Si la corriente entra por aquí, por regla de la mano derecha, este bobinado generaría un flujo en esta dirección, que es la misma del positivo. Por tanto, ponemos un punto acá. ¿Sí? Recordad que acá los bobinados están todos en serie, por eso acá los puse en serie. Entonces, cuando entra este bobinado, se genera un flujo en la misma dirección que el positivo, por tanto, cuando entra la corriente por acá, le ponemos un punto. Avancemos con el siguiente bobinado. Si la corriente entrase por acá, acá sería todo lo contrario. El flujo se generaría en el sentido contrario. Y como se genera en sentido contrario, el punto lo vamos a poner al otro lado. Avanzando con el circuito, en este caso la corriente si entra por acá genera el flujo en la misma dirección que el flujo positivo que yo me fijé, por tanto el punto estaría acá. Y bueno, y acá tenemos estos son los valores de la inductancia mutua, el ejercicio los daba. Y ahora lo que resta es obtener el X equivalente, que acá pueden ser para obtener el X equivalente. Primero, estos están los tres bobinados están en serie, así que se suman su reactancia, que es el X, así que hasta ahí no habría ningún problema. Ahora pasa ¿qué pasa con la inductancia mutua? Acá nosotros podríamos tener un comportamiento o positivo o aditivo. El aditivo es cuando los puntos están fijados en la misma dirección, que en este caso sería la bobina de 3J con la bobina de 6J. Y el positivo sería el caso cuando teníamos estas dos bobinas, por ejemplo, los puntos están en lados contrarios. Entonces, para un caso en el que sea no positivo, vamos a restar dos veces la inductancia mutua. Y para el caso en que sean aditivos, por ejemplo el 6J con el 3J, vamos a sumar dos veces los 4J. En este caso estas dos bobinas también son opositivas, por tanto se le resta dos veces la inductancia mutua que era los 3J y de esa forma se obtiene la reactancia equivalente. Bueno, voy a avanzar con el siguiente ejercicio. Vemos que tenemos la resistencia, en serie está el inductor, después sigue en serie el capacitor, en serie otro inductor. Este inductor creo que me faltó un dato. Sí, acá son 5J y acá hay una inductancia mutua de 2J. Sí, y ahí estaría bien el término del dibujo. Entonces tenemos la resistencia en serie, acá se muestra, y vamos a fijar un flujo positivo. En este caso me lo voy a dar hacia arriba. Allá estaría el flujo positivo. Como por regla de la mano derecha, si la corriente entra por acá, la bobina generaría un flujo en la dirección positiva que yo me fijé, por tanto el punto se coloca acá. Seguimos conectado en paralelo, o sea, en serie hasta el capacitor. Y después en serie se encuentra el otro bobinado. Por regla de la mano derecha, si la corriente entra por acá, se generaría un flujo positivo, por tanto el punto de entrada se pondría a este lado. Y bueno, eso sería el circuito equivalente, ahí ya estaría listo. Vemos que son aditivas estas inductancias, por tanto se suma la inductancia mutua multiplicada por 2 y acá se obtiene lo que es la reactancia equivalente, que serían 11 ohms. Acá creo que este 4, no, los 4 de esta sí, estaría bien. Bueno, voy a avanzar con el ejercicio C. Acá el flujo positivo me lo defino en dirección, bueno, la dirección que se muestra acá. Entonces, por tanto, vemos que tenemos esta bobina en serie a la resistencia, la serie de resistencia la resistencia en serie a la otra bobina, en serie está el capacitor y después luego en serie también está la otra bobina. Están todos en serie. Esta bobina, cuando entra el flujo por acá, genera un flujo positivo, que es el que me fijé para acá, en esta dirección. Así que el punto va acá. La resistencia se deja igual. Esta bobina, si el flujo entra por acá, se genera, o sea, si la corriente entra por ahí, se genera un flujo también en la dirección positiva, por tanto se pone el punto. El capacitor está en serie y esta bobina, si la corriente entrase por acá, se genera un flujo en el sentido contrario al positivo, hacia allá. Por tanto, el punto lo vamos a poner en el otro lado. Y si la corriente entrase por acá, efectivamente ahí ya se genera el flujo en dirección positiva.
Entonces, por tanto, estos dos inductores son aditivos y bueno, este es opositivo a los dos que quedan. Y ahí tendríamos que sumar la reactancia equivalente del circuito y estaría listo. Bien, ahora voy a explicar el último ejercicio de la ayudantía. Y bueno, acá dan un circuito con inductancia con dos inductores que tienen un flujo compartido entre ambos, por tanto existe una inductancia mutua. Y esta inductancia mutua la vamos a calcular de acuerdo a la ecuación que mencioné anteriormente, que básicamente sería el factor K, que es el que da por la inductancia de primaria y la inductancia de secundaria, que en este caso sería el J5 que entregan acá y el J10 en el otro caso. En este caso, en el caso anterior igual, estaba visto desde el punto de vista, en el ejercicio 1 de inductancia. Acá lo estamos viendo como reactancia, pero igual es válido. Se puede aplicar. Entonces de esa forma tenemos la reactancia mutua. Y ahora para resolver el ejercicio, porque pide el voltaje en la resistencia 5, la resistencia de 5 ohm, para resolver este ejercicio voy a utilizar método de fuentes controladas. ¿Y por qué de fuentes controladas? Porque como les mencioné anteriormente, ¿de qué trata esta unidad? Es que una inductancia genera tensión en la otra inductancia. Y esta tensión depende de la corriente que circule que esté circulando por la otra bobina. Entonces básicamente sería una tensión que depende de un parámetro que sería la corriente de la otra bobina. Y esta tensión se calcula por ley de Ohm, que básicamente voltaje es igual por la reactancia por la corriente. En este caso, como en la mutua, se usa la reactancia mutua. Y por un J también, ya que el X siempre va acompañado de una J. El XM va acompañado de J. En este caso, por ejemplo, acá se ve que bueno, lo otro que tengo que fijar es la polaridad de esta fuente. Como vemos, voy a definir dos corrientes, ya que será el método de Maya. La primera es la corriente I1 y la otra es la corriente I2. Si la corriente I1 entrase por el punto, en este bobinado tendría que salir por el punto. Y para que eso suceda, tendría que tener esta polaridad, ya que la corriente va de positivo a negativo, o sea, saliendo del punto. En este caso, la corriente I2 va saliendo del punto. Por tanto, en esta fuente también, en este inductor también tendría que estar entrando al punto. Y para eso, la tensión inducida tendría que tener esta polaridad, de positivo a negativo, entrando al punto. Y bueno, una vez ya llegado a este circuito, se puede hacer el método de mallas como se trabajaba anteriormente en teoría del circuito 1. Acá está la ecuación de la malla 1, la ecuación de la malla 2. Y bueno, yo lo reducí a un sistema matricial para simplificar los cálculos. De esa forma se obtiene la corriente en el primario, la corriente en el secundario. Y por ley de Ohm sabemos que el voltaje va a ser la corriente por la resistencia. O sea, la corriente 2 por los 5 ohm. De esa forma ya se termina el ejercicio. Y bueno, esta ha sido la quinta ayudantía. Espero les haya gustado. Si tienen dudas, no duden en consultarme a mi correo. Y eso. Chao, chao.